Nuestras Biblias en Hechos 12, del 12 a 19, para seguir la lectura de los que nos ha dejado nuestro hermano nuestro jueves anterior. Seguimos el libro de Hechos, como todos los jueves, Hechos 12, de 12 a 19. Nos ponemos de pie en reverencia a las Escrituras. Y nuestro texto en el día de hoy dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano seña de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Oramos. Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos has regalado, Señor. Gracias porque tu misericordia se ha derramado nuevamente sobre nuestras vidas. Señor, hemos venido aquí, hemos cantado, hemos adorado tu nombre, y ahora vamos a escuchar lo que tú nos quieres hablar. Señor, soy un hombre imperfecto ante un Dios amoroso, grande, omnipotente, omnisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe. Señor, a ti te adoramos. Señor, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. A ti oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos? Quiero entrar en contexto de lo que venía pasando, de lo que veníamos hablando del jueves pasado. ¿Recuerdan? Pedro estaba en la cárcel. Hechos 12, a partir del capítulo 5, del verso 5, perdón. Pedro estaba en la cárcel custodiado. La iglesia estaba orando, como siempre lo hace. La iglesia estaba reaccionando por lo general, como cuando enfrentaba una persecución, y lo hacía orando sin cesar a Dios. Y ellos sabían, estas personas, la iglesia sabía que únicamente Dios tenía el poder de liberar a nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro. Los miembros de la iglesia derramaban el máximo esfuerzo posible en sus oraciones hacia el Señor por la vida de Pedro. Y la oración eficaz del justo, hermano, puede mucho. Santiago 5:16. Herodes creyó que tenía la situación bajo control. Herodes había metido a Pedro en la cárcel y él pensó que la situación estaba bajo control. Bueno, listo, ya metí a Pedro en la cárcel, ya no tengo más problemas. Sin embargo, Dios tenía otros planes. A pesar de las espantosas circunstancias, Pedro estaba en la cárcel, allí, y dice el texto que dormía profundamente. Ni la presencia de los guardias, ni la dureza del piso de la celda, ni la inminente amenaza de ejecución que tenía, pudieron perturbar el descanso de Pedro. Pedro estaba allí, encadenado, con guardias alrededor, descansando en paz. Y en los planes de Herodes, para beneficiarse el favor de los judíos, había un error grave y fatal.
porque no consideró lo que Dios podía hacer. Dice el texto que se presentó un ángel del Señor. Un ángel del Señor visitó la celda donde estaba Pedro. Una luz resplandeció en el medio de la cárcel, en el medio de la oscuridad, tocando a Pedro en el costado y le despertó diciéndole, levántate pronto. Pedro dormía profundamente. Ni siquiera el resplandor del ángel pudo despertar a Pedro. Cuando por fin Pedro despertó, dice que las cadenas de las manos se le cayeron. Aún Pedro estaba allí medio dormido, sin saber qué hacer con la situación. Se le debió recordar que se iba a salir, se tenía que vestir. El ángel le ordenó al apóstol, cíñete, átate las sandalias. Y así lo hizo Pedro. Entonces siguió las instrucciones que le dio el ángel. Envuélvete en tu manto, le dijo el ángel, y sígueme. Pedro obedientemente lo siguió, salió de la celda tras el ángel y le seguía. Sin embargo, Pedro todavía estaba allí mareado, dormido. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Él pensaba que estaba viendo una visión, pero no era así. Una serie de maravillosos milagros. Pedro y el ángel pasaron la primera, la segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro y dice nuestro texto que la puerta daba a la ciudad, dice que la cual se abrió sola por sí misma. Y salidos pasaron una calle. Y después de que Pedro vio esto, estaba fuera allí de la cárcel y estaba a salvo, dice que el ángel se apartó. Su deber ya estaba cumplido. Pedro había salido sano y salvo de la cárcel. Y Herodes va a aprender algo acá. Pedro no era útil ahí adentro. Pedro era útil todavía afuera. Así que ninguna cárcel iba a poder contener a quien Dios quiere fuera. Quiere libre. Amén. Solo Pedro allí se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y finalmente, cuando Pedro volvió en sí, cuando Pedro se despertó, exclamó, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Concretamente esperaban la ejecución de Pedro. Pero Pedro realmente estaba allí, estaba libre. De pronto el apóstol se dio cuenta que permanecer allí, parado allí afuera en la calle, no era prudente para un bien conocido y fácilmente reconocido prisionero recién escapado. Así que entrando a nuestro texto de hoy, dice el verso 12, habiendo considerado esto Pedro, todo lo que había sucedido en la cárcel, lo que había acontecido, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Él fue allí a estar con los creyentes. Él fue allí a hacerles saber los detalles de su libertad. Fue allí a fortalecerlos. Fue allí a asegurarles que también ellos estaban a salvo, porque Dios aún se hallaba en control y les había contestado sus fervientes oraciones. Bueno, la casa de María, la madre del compañero de Pedro, Juan Marcos, era donde muchos creyentes estaban reunidos orando, nos dicen las Escrituras, por la liberación del apóstol. Lo que podemos ver acá que
Esta mujer era una mujer, podemos decir, adinerada, acaudalada, ya que tenía criados, y eso lo vemos en el verso 13. Y su casa era suficientemente grande para acomodar a todos los creyentes que estaban allí. Así que estaban todos allí presentes, orando por una necesidad que estaba pasando, una dificultad, una circunstancia. Como hacemos los domingos aquí, oramos, pensamos en los hermanos que están pasando dificultades. Por ahí no los recordamos todo, pero tenemos la tarjetita de las peticiones de nuestros hermanos para recordar y pensar en eso. Bueno, así estaban estas personas. Había una situación y ellos oraban por el hermano que estaba pasando. No porque era el apóstol, sino porque había una situación en medio de ellos. Amén. Antes de pasar a la clandestinidad, Pedro fue hasta la casa de ella. Que supiera el camino, Pedro, de María, sugiere que se reunían allí con frecuencia, con regularidad. Era sabido que se reunía ahí. Entonces Pedro sabía que si iba ahí, si iba a ese lugar, iba a encontrar a los hermanos, y seguramente iba a encontrar a los hermanos que estaban orando por él. Pero cuando llegó a la casa de María, llamó a la puerta del patio y dice que una hermana salió a escuchar, una muchacha llamada Rode. Ella naturalmente preguntó quién estaba allí. ¿Quién es? A esa hora de la noche. Y Pedro se identificó. Pero acá pasa algo. A Rode le ganó el gozo, porque en lugar de abrirle, dice que cuando reconoció la voz de Pedro, o sea, ya lo conocía, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo fue adentro a dar las nuevas de que Pedro estaba en la puerta. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron los hermanos? No, Rode, estás loca. ¿Cómo va a estar Pedro allá? Si Pedro está encarcelado. Si Pedro está en la cárcel. Ellos sabían perfectamente que Pedro estaba allí. Ella le aseguraba, no, lo escuché, Pedro está afuera. Y a pesar de las insistencias de Rode, ellos aún no estaban listos para aceptar el hecho de que Dios le había contestado sus oraciones. ¿En cuántas situaciones estamos nosotros así? Oramos al Señor por una situación, alguna circunstancia, algo que no hace falta. Y creo que nos pasa a todos, siempre pensamos que Dios no tiene que contestar afirmativamente, no tiene que contestar lo que nosotros le decimos. Pero algunas veces nos contesta que no, todavía no, o esto no necesitamos, o esto no es lo que yo quiero para vos. Pero acá el Señor le había contestado. Y hermanos, no estaban listos para aceptar el hecho de que Dios ya le había contestado. Y alguien sugirió que si Rode había perdido el juicio, tal vez había oído que se trata de un ángel, el ángel de Pedro. ¿Por qué dijeron esto? Bueno, en el pensamiento judío, cada persona tenía un ángel guardián que podía asumir la forma de esa persona. Eso le pasaba, eso pensaba los judíos. Mientras tanto, Pedro, o tocando la puerta, no nos dice cómo pasó, pero Pedro estaba allí. Pedro estaba allí. Había quedado en una posición incómoda y peligrosa. Recuerden que Pedro, el ángel, lo había sacado
de la cárcel. Sin duda no tenía otra opción. Él persistía en llamar. Él se había quedado allí porque tenía que hablar con ellos. Y esperando no llamar la atención y que los volvieran a arrestar. Y finalmente Herodes logró persuadir a los hermanos que estaban allí adentro y salieron a ver por sí mismos cuando por fin abrieron la puerta y para alivio de Pedro le vieron y se quedaron atónitos, asombrados. Pedro no estaba preso. Pedro, dice que el ruido hecho por los creyentes, llenos de alegría, amenazó a hacer lo que Pedro no consiguió con los insistentes toques, despertar a los vecinos y lograr que lo recapturaran. Y Pedro le dice, pero haciéndole con las manos, hermanos, silencio, silencio, cállense. Ellos estaban gozosos de verlo a Pedro, el hermano Pedro, y estaba bien sano y salvo. Y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y Pedro les dijo, hermanos, haced saber esto, lo que me ha pasado. Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lado. Pedro rápidamente contó esa asombrosa historia de su escape y que sin duda animó de gran manera a los creyentes. Entonces les ordenó que le dieran la noticia a Jacobo, no el apóstol martirizado, sino el hermano del Señor, y no quiso poner en peligro a los creyentes allí en ese lugar. Él sabía que muy pronto Herodes, Agripa, lo iba a estar buscando en cuanto se den cuenta que Pedro no estaba allí. Lucas no nos dice dónde fue Pedro. No tenemos esa información. Alguien sugiere los que lo quieren identificar a Pedro como el primer papa, que Pedro fue a Roma a esa fecha temprana, pero no es probable en especial porque Pedro vuelve a aparecer en Hechos 15. Lo encuentran de regreso en Jerusalén después de la muerte de Agripa, así que eso no es muy probable. Independientemente de donde haya ido Pedro sale de la escena cuando se refiere al registro de Hechos, pero vuelve a aparecer en el concilio en Hechos 15 y esa es la última vez que vamos a volver a ver a nuestro hermano Pedro. De aquí en adelante la historia girará alrededor de Pablo y su ministerio. Pero la repentina y misteriosa desaparición de Pedro de una celda protegida eficazmente causó una conmoción en la Guardia Armada. A mí, mi hermano, leo esto y me da un gozo, me da una alegría ver lo que el Señor hace con sus hijos. Causó tal conmoción que dice nuestro texto que cuando fue de día, Lucas nos informa que no hubo poco alboroto, no hubo poco, sino que hubo mucho alboroto entre los soldados, porque no sabían que habían sido de Pedro. ¿Cómo se va a escapar? Si estaba lleno de guardias, encadenado. ¿Cómo se escapó? Frenéticamente pusieron la cárcel al revés, buscándolo, ya que sabían muy bien el destino que le esperaba a un soldado que perdiera a un prisionero. Sin embargo, no pudieron hallar al apóstol, no lo hallaron. Y finalmente se vieron obligados de informar esto a Agripa, a Herodes. Los peores temores que estos soldados tenían se le hicieron realidad, porque Herodes, buscándole sin hallarle,
después de interrogar a los guardias, de preguntarles qué hicieron con el prisionero, ¿dónde está? Ordenó llevarlos a la muerte. Los mató, los mandó a matar. Herodes era un hombre desconfiado y los guardias no pudieron hacer nada, no pudieron haber ofrecido ninguna explicación razonable para la fuga de nuestro apóstol Pedro. Y después de juzgar y ejecutar a los guardias infractores, Herodes, indignado, descendió a Judea y a Cesarea y se quedó allí. Pero esto no termina acá. Acá hay una verdad, mi hermano. Y esta verdad es que no se puede contender con el poder de Dios. Es como si usted quiera tapar el sol con la mano. No lo va a poder hacer. No se puede contender con el poder de Dios. Su plan había fracasado. Su plan había fallado. Y necesitaba unas vacaciones para recuperarse. Así que, por desgracia para él, no aprendió que no se podía pelear contra Dios. Esa equivocación le costó con los judíos y a Pedro su prestigio como gobernante, y en poco tiempo le iba a costar la vida del mismo Herodes. Pero no solamente vemos a Herodes ir contra Dios, no es una historia y nada más que está encerrada. La historia está sembrada con los restos de las vidas destrozadas de aquellos tontos que luchan contra Dios. El filósofo alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, despreció el cristianismo como la religión de los débiles. Pelear contra Dios finalmente lo llevó al límite y vivió como demente los últimos años de su vida. El novelista Sinclair Lewis, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1930, también creyó que podía pelear contra Dios. En su novela Helmer Gantry se burló del cristianismo. El protagonista fue un evangelista que también era alcohólico e incesante fornicador. La lucha de Lewis contra Dios le costó la sobriedad y murió como alcohólico indefensor en una clínica cerca de Roma. Otro ganador del Premio Nobel, el escritor Ernest Hemingway, que se consideró prueba viviente de que se podía luchar con éxito contra Dios. Se jactaba de pelear en revoluciones, de hacer tropezar a mujeres y llevar una vida de pecado sin consecuencias aparentes. Sin embargo, finalmente sus pecados lo dejaron al descubierto. Se puso una pistola en la cabeza y se mató. Pelear contra Dios le costó la vida. Mi hermano, en tiempos bíblicos, y así como en los nuestros, hoy en día, ahora, están los que en vano quieren batallar contra Dios. Levantan su puño contra Dios. Muchos de ellos fueron reyes, gobernantes, hombres y mujeres, personas comunes, cuyo inmenso poder terrenal los engaña, haciéndole creer que pueden oponerse con éxito al Señor de señores, al Rey de reyes, al Creador, al que da la vida, al que quita la vida. Herodes Agripa iba a aprender de manera difícil la locura de pelear contra Dios. Él debió seguir el consejo de Gamaliel en el concilio. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hechos 5:39. Mi hermano, esto es peligroso.
Esto es peligroso, fatal y eternamente terrible, porque Dios contraataca. No, mi hermano, Dios es amor. Mi hermano, Dios es amor, amén. Él nos ama, pero Él es justicia. Mi hermano, Dios contraataca. Mateo 18, 6 al 7. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que venga tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jeremías 21:5, Dios advierte a sus enemigos: pelearé contra vosotros con mano alzada, con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y a los hipócritas en la iglesia de Pérgamo, Dios les advierte: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré por ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No se puede contender contra el poder de Dios. No se puede. Agripa quiso callar, quiso encadenar a Pedro. Mire qué fácil lo sacó. No se puede contender con su poder, no se puede evitar su castigo y no se puede frustrar sus propósitos. Creo que Herodes entendió esto, pero le iba a costar la vida. ¿Sabe cómo murió Herodes? Lo vamos a ver la próxima semana. Dios los bendiga, mis hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta porción que nos das, Señor, de las Escrituras. Señor, entendemos que